Sí, nosotros emitimos un comunicado repudiando el accionar de estas tres personas vestidas de Ku Klux Klan, escenificando, haciendo una puesta en escena de esta situación tan sangrienta y violenta que ha marcado tanto los años 60 en Estados Unidos, que era la supremacía de los blancos sobre los judíos, homosexuales, negros en aquel momento, y cómo fue traído este 8N a una manifestación en principio legítima en contra del gobierno nacional, que sobrepasó todos los límites. Justo este 8 de noviembre se estaba celebrando el Día de la Cultura Afro-Argentina. Se recordaba a la comandante María Remedios del Valle, y desde ahí la importancia de esta cultura afro. Por eso entendemos que no fue algo tirado al azar, sino que fue algo pensado, porque no puede ser elegido de esta manera tan violenta este tipo de disfraces. No lo tomamos como un disfraz más, sino como lo que significó para la historia mundial este grupo. Bueno, justamente sinónimo de racismo, ¿no? Vestirse como Ku Klux Klan. Sinónimo de racismo y ahora con la vacuna, con lo que implica la pandemia, con todo lo que está pasando en la sociedad argentina, lo mal que la estamos pasando, cómo estamos intentando salir adelante y que de repente aparezcan estas tres personas, que a ver, repito que esto lo he dicho, también hay que festejar un poco el tema del repudio generalizado que hubo, no solo de la sociedad barilochense, sino de la Argentina entera, porque esto se hicieron eco todos los medios nacionales. Bueno, además de repudiar, ¿qué otros temas quieren poner o son propicios, digamos, como para poner en consideración sobre lo que ha sucedido? Nosotros hemos solicitado al observatorio que emita un informe respecto al Ku Klux Klan, lo que implica, lo que significa para aquellas personas que no tienen conocimiento, y de por qué tenemos que repudiar todo este tipo de hechos. Se estaba evaluando la posibilidad de iniciar una denuncia penal por parte de INADI Central. Sí sabemos que APDH Bariloche ya hizo la denuncia, así que la idea no es ir uno con otros, así a ver, tenemos que aunar fuerzas y ver de qué manera todos trabajamos en conjunto. Así que bueno, desde INADI Central están evaluando qué van a hacer con respecto a eso. Bueno, ¿consideran que las personas que se disfrazaron o se vistieron de esta manera, de alguna manera tenían un cierto conocimiento acerca de lo que estaban haciendo? Sí, por supuesto, no fue un disfraz tomado de manera inocente. Algo así no se puede tomar nunca de manera inocente. Desde el INADI tenemos que esperar a ver qué es lo que cuáles son las decisiones que van a tomar desde INADI Central. Sí, mira, esto fue ante un pedido de intervención de parte del Parlamento Mapuche al INADI. Nosotros solicitamos al observatorio que depende de INADI que realice un informe exhaustivo de los medios de comunicación de cómo era el tratamiento de la cuestión mapuche y del Villa Mascardi, el conflicto de Villa Mascardi en los medios de comunicación. El observatorio lo que hizo fue tomar 212 noticias y a partir de ahí fue evaluando cada una de las noticias, dando primero cuenta de si se toma o no en consideración la cosmovisión mapuche, la historia mapuche, o solamente se toma en consideración el conflicto en el momento, o sea, como una foto tomada en el momento. De esas 212 noticias, se tomó que aproximadamente, yo no quiero dar, ahora no tengo el informe en la mano, pero creo que eran aproximadamente el 40 y tanto %, lo trataban de manera muy superficial, incitando a la violencia y al desconocimiento de la cosmovisión mapuche. Entre esos se tomaron varios ejemplos, Clarín, La Nación, algunos medios locales, creo que estaba el Río Negro sí que estaba, no me acuerdo cuál otro más. El Cordillerano era parte del pedido de intervención, por eso no se tomó tanto en consideración, pero estuvo sí en la evaluación, no como los ejemplos quizás, pero sí, desde ahí surgió el pedido de intervención. Quiero aclarar que esto no es una postura tomada por INADI, ni es que se bajó una línea concreta, sino que el observatorio realiza su trabajo de manera autónoma a lo que es un dictamen por parte de INADI.
si no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Posteriormente un dictamen puede ser sobre discriminación o no discriminación, a pesar del informe del observatorio. Quiero aclarar esto porque no es que se ha tomado partido, esto es totalmente imparcial. Lo que más se ha visto es esto, o sea, que la cosmovisión del pueblo mapuche no está tomada en consideración en las noticias, tanto locales como nacionales. Se desconoce totalmente y se toma la estigmación por parte del pueblo mapuche como una delincuencia organizada. Eso es lo que se vio en los medios y esto es lo que hizo saber el observatorio. Y el observatorio hace determinadas recomendaciones, como por ejemplo que los medios de comunicación den a conocer lo que es la cosmovisión del pueblo mapuche, lo que implica cada una de las ceremonias del pueblo mapuche, qué implica una reivindicación territorial, por qué se da una reivindicación territorial, qué pasó para que el pueblo mapuche sea despojado de sus territorios. O sea, eso es lo que hace el observatorio, dar todo este tipo de recomendaciones para que a la hora de informar la ciudadanía en general sepa todo el contexto, no solamente la foto del momento. Esa es la importancia de este informe. Bueno, si en cuanto a la cultura mapuche no se da a conocer o no se aborda de manera correcta, mucho menos entendemos el tema de derecho, ¿no? Sabiendo que hoy por hoy solamente la discusión se cierra a propiedad privada, propiedad pública, no así a la propiedad comunitaria para los pueblos indígenas. Exacto, a ver, sabemos que aún no está el proyecto de propiedad comunitaria especificado ni concretado. Sí habían proyectos dado vuelta, pero tiene que ser tratado de una manera totalmente autónoma, diferenciada de lo que es la propiedad privada. Y esto no se está haciendo. Y si una noticia lo toma a la ligera y le informa como propiedad privada y utiliza el término usurpación o el término delincuencia sin dar un contexto histórico a la situación, queda todo esto muy tergiversado y no es real. O sea, la información no es real, porque lo que se está dando a conocer no es lo que realmente está sucediendo. O sea, una cosa es la propiedad comunitaria y otra muy diferente es la propiedad privada. Ni siquiera en el Código Civil está tratada la propiedad comunitaria porque se dice que tiene que ser una legislación aparte.